Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa. Habla Juan Alberto Echeverry. Es para mí un placer saludarlos. Quiero hablarte hoy de algo muy especial que se llama los consuelos humanos y los consuelos divinos. Y bueno, hablando de los consuelos humanos y de los consuelos divinos, podemos decir que los consuelos humanos pueden venir de Dios también y que los consuelos humanos tienen que ver también con los consuelos materiales y con los consuelos emocionales. Es decir, los consuelos humanos los dividimos en dos, en los materiales y en los emocionales. Y luego hablamos de los consuelos divinos, que son realmente consuelos espirituales, que realmente deberían ser los consuelos superiores. Así que, bueno, pues quiero que estés muy pendiente porque hoy vamos a comenzar con una cita bíblica que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34, que dice así. Por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus problemas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, este texto bíblico me fascina. Es uno de los textos que más me gusta porque es un texto que trae esperanza para muchas personas que de alguna manera vivimos a veces afligidos, angustiados o preocupados por las cosas materiales. De hecho, en las conversaciones normales, incluso de las religiosas, se escucha, no, pero es que también el dinero es importante, nosotros no nos podemos apartar del tema del dinero, es que es muy importante para subsistir, para tener, para mantener a los hijos. Y yo te diría, claro que sí, el dinero sí es importante, por supuesto, Dios no lo desconoce. Dios sabe que necesitamos las cosas materiales para nuestra vida. Él sabe que cada uno de nosotros tiene la necesidad de saciar la sed, de saciar el apetito de la comida, de saciar la ropa, el lugar donde vives, la manera de transportarte, en fin. Y bueno, muchos de nosotros sabemos que no es sencillamente una dádiva que Dios entrega por magia sin que el hombre haga nada. Cuando el Señor en el jardín de Edén reprende al ser humano porque le desobedeció y habla con el hombre, al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de la frente. Lo cual quiere decir que nada de lo que tenemos material va a ser dado así como mágicamente. Sin embargo, Dios a sus hijos los cuida de manera especial. Hace que todos redunden para el bien de ellos, de quienes le aman. Es decir, Él se encarga a veces de abrir puertas, a veces de colocar personas que son como ángeles que nos ayudan, pero primero tenemos que demostrar que en realidad debemos hacer las cosas por nuestros propios medios. Como se dice en algunos radiotones, Dios en nosotros ponemos lo casi nada y Él pone lo casi todo, pero tenemos que poner lo nuestro, tenemos que poner de nuestra parte. Hay momentos donde estamos angustiados, agobiados porque nos hemos quedado sin empleo,
porque tal vez la economía no nos cuadra para poder sostener a nuestros hijos, porque hemos tenido tal vez una familia muy numerosa y no tenemos con qué sostenerla, o por lo menos creemos que no tenemos con qué sostenerla. Y sin embargo lo que sucede es que Dios sí lo sabe y Dios ministra oportunidades, pero tenemos que salir precisamente a buscar esas oportunidades. Esos consuelos humanos, porque esto se llama un consuelo humano que suple la parte material. Yo recuerdo cuando trabajaba en el mundo de las ventas, cuando trabajaba en el mundo comercial, hace ya 11 años me dedico de lleno a la evangelización, no porque yo lo haya buscado así, sino porque realmente el Señor me hizo un llamado. Y en ese entonces, aún también en el mundo de la evangelización, cuando me veía bastante apretado, yo le decía, Señor, mándame los consuelos humanos que necesito para subsistir. Por supuesto que me postraba en oración y le pedía al Señor que mandara esos consuelos humanos. Y de repente alguien, una empresa, una persona, sencillamente se abrían las puertas de un cliente que finalmente lograba hacer una compra y que lograba sostener a mi propia familia. Por supuesto, después de buscar, pero siempre en oración, desde la mañana pidiéndole al Señor que enviara los consuelos humanos que yo necesitaba. Por supuesto también los divinos, porque a veces necesitamos también, o mejor, de continuos que estamos necesitando los consuelos divinos. Pero a lo largo de la palabra de Dios, el Señor se encarga de que nos lleguen esos consuelos humanos que Él necesita para poder subsistir, que son los consuelos materiales. El problema es que el ser humano pues a veces echa a perder esos consuelos humanos por la pereza, por los vicios, por el despilfarro del dinero, por la mentira que hay en nosotros, que a veces nos divide y entonces entra el devorador a acabar, a arrasar incluso con nuestra economía, o sencillamente porque queremos vivir en un estatus o hacer unos gastos que no son necesarios para nuestra vida, por pura vanidad sencillamente, por ostentar o aparentar lo que nosotros no somos. Entonces echamos a perder esos consuelos humanos materiales que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Por supuesto que también la pereza es otro elemento. Acordémonos lo que dice en la segunda carta de los Tesalonicenses en el capítulo 3, cuando Dios dice que el que no trabaje, que tampoco coma, y que incluso nos separemos o nos apartemos de las personas indisciplinadas que llevan una vida así sin querer trabajar. Y concluye diciendo, el que no trabaje, que no coma. Y es que en realidad cuando somos personas de Dios, cuando nosotros queremos realmente vivir una vida equilibrada, serena, sensata, somos de Dios, podemos pedir esos consuelos humanos materiales y con plena seguridad ellos van a llegar, pero nosotros tenemos que movernos. Tenemos que ir a visitar el cliente, tenemos que pasar la hoja de vida o el currículum, tenemos que golpear puertas para que las puertas se nos abran, pero tenemos que hacer nosotros nuestra gestión. Claro, orando desde la mañana, pidiéndole al Señor que envíe esos consuelos materiales. A veces nos sentimos nosotros como tristes, como abatidos porque no ha llegado la provisión, pero Dios tiene una infinita riqueza que tiene la capacidad de mover sus circunstancias para que lleguen esos consuelos materiales. Desafortunadamente a veces no llegan o no han llegado. La pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es ¿por qué no llegan estos consuelos materiales que le pedimos al Señor? Y es allí cuando es interesante entrar en esa intimidad de revisar nuestra vida de qué es lo que está pasando. Tal vez me falta más oración, tal vez me falta moverme un poco más, tal vez me falta pedir perdón. Tengo un pequeño libro que se llama 5 piedras que obstaculizan tu bendición. Y dentro de ellas coloco que una de las piedras se llama la falta de reparación. A veces no hemos reparado algunas cosas que están obstaculizando precisamente esa bendición que viene del cielo. Y por eso es tan importante que cuando no lleguen estos consuelos materiales, estos consuelos humanos, entonces pues nos revisemos para saber en qué estamos fallando, corregir el camino y que luego comiencen a llegar. Pero ten la plena seguridad que Dios no te va a dejar perecer.
Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de equilibrio, de verdad, de riqueza y de amor, y va a suplirte lo que necesites para subsistir. Eso ten la plena seguridad. Pero tú y yo tenemos que poner de nuestra parte en todos los aspectos de la vida, en el obrar bien, en el trabajar, en el apartar la pereza, en el ser honestos, en el no tener resentimientos en el corazón. Y cuando decimos consuelos es porque el alma se regocija cuando recibe ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿quién no se emociona cuando está trabajando, tiene un empleo en ventas o tiene un empleo tal vez de cualquier índole y le aprueban un proyecto? Pues claro que celebras, que te llenas de dicha, porque sabes que eso te va a dar un sustento para mejorar tu estatus de vida o para sostener tu familia. ¿O quién no se alegra cuando tiene una empresa y logra cerrar un negocio muy importante? Pues se alegra y se llena de gozo, es como un consuelo para su alma, porque va a tener con qué pagarle a los empleados, va a tener con qué contratar gente, va a tener con qué hacer feliz a su familia y a muchas personas. El tema es que con este texto que hemos leído de Mateo en el capítulo 6, verso 25 al 34, donde dice: no se preocupen por lo que han de comer o lo que han de beber para subsistir, porque el Padre que está en el cielo sabe qué es lo que necesitan. Pues lo que nos está diciendo es que no vivamos con preocupación, es decir, no nos ocupemos antes de ocuparnos. No quiere decir que no nos ocupemos. Claro que tenemos que ocuparnos de las cosas que tenemos que hacer para que lleguen esos consuelos que regocijen nuestra alma, pero que no vivamos en angustia, en preocupación, porque entonces allí empezamos a modificar y a forzar las cosas, a decir mentiras, a manipular. Y es porque sencillamente nos hemos metido, en un pecado que se llama la idolatría. Hemos idolatrado las cosas materiales y lo peor, nos hemos ofendido al Señor con un pecado que se llama la desconfianza. No confiamos en que Dios pueda darnos precisamente esos consuelos humanos y esos consuelos divinos tan necesarios para nuestra vida. Entonces, claro, debemos hacer lo que a nosotros nos corresponde. Vivir en la verdad, trabajar normalmente, salir a buscar el pan y los peces, salirlos a buscar, aprender algún oficio, buscar la manera de pasar nuestra hoja de vida, nuestro currículum, de establecer un negocio, de salir a golpear puertas, hacer las labores que tengamos que hacer y, pues por supuesto, confiar en el Señor, en el que Él va a abrir las puertas. Hay que pensarlo también racionalmente, porque para eso Dios nos dio la razón. Hay personas que dicen: no, es que si le pedí a Dios y no me ha dado nada, es que Dios no me ama, o es que Dios no escucha mi oración. No, claro que la escucha. Lo que pasa es que tal vez queremos magia cuando hacemos estas oraciones y queremos que Dios resuelva las cosas mágicamente, y resulta que así no es, porque para eso Dios nos ha dado una razón muy especial. Bueno, pero también tenemos dentro de los consuelos humanos unos consuelos que se llaman los consuelos emocionales, y son aquellas palabras, son aquellos comportamientos, aquellas personas que regocijan nuestra alma con cariños, con afectos, especialmente cuando en una casa hay tensión, cuando en una casa hay división, hay amargura, que por algo entró la división, por algún tipo de pecado, llámese orgullo, llámese soberbia, llámese vanidad, adulterio, mentira, en fin, tantas cosas que en nosotros pueden traernos complicaciones, dolor, división, incluso hasta ruina. Es bueno que nos lo revisemos. Yo lo he escrito de una manera un poco más profunda en el libro que se llama Conquista tu paz interior, y es para invitar a las personas también a que se revisen su vida, para mirar cómo vamos corrigiendo cosas y en el camino vamos recuperando de nuevo la estabilidad y el equilibrio que Dios siempre quiere que nosotros tengamos. Pero entonces estamos hablando ahora de estos consuelos humanos, que son los consuelos emocionales. A veces nos levantamos por la mañana down, tristes, decaídos, abatidos, y esto nos pasa a muchos. Bueno, entre otras cosas porque biológicamente durante la noche pues no hemos ingerido alimento. El cerebro y algunos elementos, digámoslo así, hormonales requieren de proteína o requieren de alguna sustancia para estar activos, para que se produzca la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, que son elementos que nos mantienen activos, alegres, felices, son neurotransmisores que están en el cerebro.
y que por no haber ingerido alimento a veces nos levantamos, como se dice, un poquito down, un poquito tristes, un poquito en depresión. Y entonces ese día también como que necesitamos a veces ese consuelo humano, pero que es emocional, esa palabrita de la persona que nos alegra el corazón. Por ejemplo, levantarse uno en la mañana y ver que llega al cuarto corriendo su hijo o su hija, papi, y te abraza y te da un beso, o tu esposa que te saluda, hola mi vida, ¿cómo amaneciste? Y te abraza y te da un beso y sabes que tienes con quién de alguna manera consolar tu corazón con palabras agradables, con palabras bonitas. Incluso he tenido personas, por ejemplo, que pues están tristes, están abatidas porque están viviendo un infierno en su casa, división, peleas con su esposo, peleas con sus hijos, o están divididos sencillamente con su pareja. Pero de golpe llegan a las comunidades espirituales, a sus cursos de costura, a sus trabajos, y de pronto una compañera o un compañero de trabajo le dicen, hola, qué alegría verte hoy, hola, cómo amaneciste de bien, hola, cómo estás de bien, hola, que Dios te bendiga, hola, cualquier palabra te dice, inmediatamente eso nutre tu corazón. Porque esos consuelos humanos, que son los consuelos emocionales, también nosotros los necesitamos. De hecho, con frecuencia la palabra de Dios nos habla de esto. Dice que las palabras bonitas edifican el alma, incluso que las palabras amables son como manzanas de oro con incrustaciones de plata. Es decir, son cosas bonitas a la vista del ser humano, al corazón del ser humano, que edifican su vida. Y no solamente nosotros las necesitamos, sino todos los que nos rodean. Y cuando nos acostumbramos a sembrar estos consuelos en los corazones de los demás, pues sabes que es tan importante porque vamos tejiendo lazos de amor a nuestro alrededor. He escrito también otro libro, no hace mucho lo publiqué, que se llama Riqueza o Pobreza, tú decides. Y hablo allí de las 4 riquezas, entre esas la riqueza espiritual, la riqueza social y afectiva, que es de lo que te quiero compartir con este tema de los consuelos humanos, que son también emocionales. Y es que cuando nosotros tejemos relaciones sociales y afectivas bonitas, agradables, que se siembran con palabras, se siembran con dádivas, pues sencillamente vamos de alguna manera tejiendo relaciones bonitas a nuestro alrededor que hacen que vivamos nutridos de esos consuelos. ¿Cuántas veces una amistad no nos llena de alegría, de gozo, un buen comentario, una buena palabra, una admiración de ese amigo, de esa amiga que dice, oye, tú cómo eres de sagaz, de inteligente, oye, qué alegría verte, qué bueno estar contigo, qué bueno compartir contigo. Pero ese tipo de amistades realmente somos nosotros también quienes debemos sembrarla. Pero a veces en el día o en la mañana nos sentimos así como medio abatidos, como que necesitamos una palabra de una persona que nos levante el ánimo. Pues bien, eso se llama el consuelo divino, el consuelo humano emocional. Ese consuelo humano emocional, que vuelvo a repetir, consuela nuestra alma, que tiene que ver también con el Espíritu Santo, que es el gran consolador. Ese consuelo humano emocional es absolutamente necesario para alimentar nuestro corazón, para alimentar nuestros días. Y es importante que también se los clamemos al Señor desde la mañana. No tengas temor de hacer su oración o tu oración, y que le digas al Señor, regálame consuelos humanos y regálame consuelos divinos en este día. Tú sabes lo que yo necesito, Señor. Que tal vez estoy abatido, tal vez hoy me siento triste. Hoy quiero una palabra que alguien me levante, que me levante la esperanza. Y vas a darte cuenta cómo en el día el Señor te regala ese tipo de consuelos a través de personas, a través de un jefe, a través de un amigo, a través de tu esposo, de tu esposa, de un hijo, de una hija, y a veces de la persona que menos te lo esperas. Te dice cosas que, te quedas de una sola pieza diciendo, gracias Señor, porque ahora veo que en realidad tú envías esos consuelos a mi vida. Hay un santo maravilloso que se llama San Francisco de Sales. Él habla precisamente de los consuelos humanos y de los consuelos divinos. Y es que el alma los necesita, el corazón necesita esos consuelos para vivir motivado, porque somos seres sociales, somos seres emocionales, somos seres que amamos y que necesitamos todo tipo de consuelos para que nuestra vida esté siempre en una perfecta comunión
con Dios, pero estos consuelos vienen del Señor y también nosotros debemos construirlos, debemos buscarlos, debemos anhelarlos y debemos clamarlos. Los consuelos humanos, entonces, ya sabemos que son consuelos materiales, pero que también son consuelos emocionales y que en ambos tenemos nosotros que trabajar. Y esto es importante tenerlo claro porque nosotros somos seres eminentemente emocionales y también necesitamos de lo material para descansar y para sobrevivir. Y cuando digo de lo material, estamos hablando precisamente del vestido, de la ropa, del lugar donde descansamos, de la comida, de la bebida para saciar la sed y de los consuelos emocionales, que son las palabras que nos hacen sentir bien, que las palabras que pues nos ayudan a edificar nuestra vida, que levantan nuestro ánimo, que nos hacen tejer buenas relaciones socioculturales y que son tan importantes para nuestra vida. Ahora bien, no se trata de que con estos consuelos nosotros pues estemos pendientes siempre de hacer ídolos de las cosas materiales, porque esto es lo que nos lleva también a la tristeza. Por eso en este texto que leíamos decía al final, en el verso 33 y 34, dice allí: no se preocupen por el día de mañana, porque cada día habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. O busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Es decir, a veces podemos, claro, Dios sabe que necesitamos las cosas materiales y que necesitamos palabras bonitas, pero aún sin eso podríamos vivir. Lo que Dios nos está diciendo hoy es: no hagas de esto un Dios. No hagas del dinero un Dios, no hagas de la ropa un Dios, no hagas de la casa un Dios, no hagas del carro un Dios, no hagas del trabajo un Dios, no hagas de las personas un Dios. ¿Qué pasaría si hoy no hay quien te diga palabras bonitas? ¿Qué pasaría si hoy no te encuentras con personas que te dicen cosas agradables o bonitas? Pues sencillamente no te vas a morir. Dios lo que te va a decir es: confía en mí, siempre pon tu esperanza en mí y haz lo que a ti te toca hacer. Haz lo justo, lo perfecto. Recuerda que a veces hay personas que nos defraudan, que nos traicionan. Hay un texto que lo he repetido en varios programas, que está en Jeremías en el capítulo 17, versos 5 al 10, donde dice que nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano, que por eso nuestra confianza no debe estar puesta absolutamente en los hombres. No es que no confiemos en los hombres, es que a veces apartamos nuestro corazón de Dios para confiar en los hombres. Dios lo que te dice hoy es: confía en mí. Por supuesto que quiero que me pidas los consuelos humanos y los consuelos divinos, de los cuales voy a hablar ya en un rato, pero quiero que aprendas a confiar en Dios, a abandonarte en Él y a pedirle a Él. Hay personas que dicen: hombre, pero es que Dios sabe lo que yo necesito. Sí, pero Él lo quiere escuchar humildemente de tus labios, de tu boca. Él quiere que en oración te postres delante de Él y le clames con humildad lo que necesitas para subsistir en tu día. Que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti. Yo quiero pedirte que hoy abras las compuertas de la bendición, que hoy bendigas mi trabajo, que bendigas a mis clientes, que bendigas mis ventas, que bendigas mi empresa, que bendigas mi negocio, que bendigas lo que hago, Señor. Y te doy gracias, porque ese es otro tema, el vivir agradecido por todo lo que Dios nos da. Te doy gracias por esto que me vas a dar. Pero hoy te pido, Señor, que me regales tus consuelos humanos, esos consuelos que necesito para subsistir en lo material y en lo emocional. A veces esperamos mucho de las personas. A veces esperamos que nuestro esposo, que nuestra esposa nos celebren o nos feliciten el día del cumpleaños, el día del aniversario, el día del padre, el día de la madre, en fin, tantas festividades que se viven en la vida. Y entonces resulta que no tenemos las palabras que esperamos o las palabras tan bonitas. Pues que eso no te quite tampoco la paz, que eso tampoco te robe la paz, porque somos humanos y a nosotros también se nos pasan a veces ciertas felicidades o felicitaciones a personas que pues también las esperaban. Y a veces nosotros somos demasiado estrictos con lo que aspiramos de las personas, pero no con lo que nosotros damos. Como dice el dicho: todo el mundo es fino a la hora de recibir los regalos, no tan fino a la hora de darlos muchas veces. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces esperamos demasiado de los demás, pero cuando nosotros vamos a dar, no damos todo de nosotros.
Por eso tenemos que ser realistas, aterrizar en nuestra vida y vivir en la gracia de Dios, en su voluntad, tratando de pedirle a Él que nos dé la sabiduría para vivir cada momento de nuestra vida sin necesidad de que nuestra vida se vea tan afectada. Yo te aseguro que tú vas a salir hoy a sembrar, tú vas a salir hoy a cazar, tú vas a salir hoy a recoger o a recolectar la cosecha material de tu vida. Dios la va a proveer, pero vas a salir. Primero haces oración, pero tienes que ir a salir a buscar lo que a ti te toca. Y a veces, como dice el Salmo 127, Dios da el pan a sus amigos mientras duermes. A veces nosotros trabajamos y pareciera que nada se mueve. Pero detrás de escena, Dios está trabajando para mover las cosas, para que mañana o pasado mañana recibas lo que tal vez no recibiste en los 2 días anteriores. Pero tú tienes que salir a buscar el pan. Después, por supuesto, como lo dije, de haber hecho también un examen de conciencia, a ver qué es lo que no estamos haciendo bien. Pues bien, estos son los consuelos humanos que, vuelvo a repetir para los que se vinculan en el programa, se dividen en consuelos humanos materiales y en consuelos humanos emocionales. Pero todavía hay otros que son los consuelos espirituales y estos pues son una maravilla porque estos consuelos espirituales son los que realmente debemos tener los que nos decimos espirituales o las personas que estamos buscando a Dios. Acordémonos de lo que dice Filipenses 3:20. ¿Acaso no saben que ustedes son ciudadanos del cielo? Y esto es muy importante porque ya tu pasaporte no es americano, no es colombiano, no es mexicano, no es puertorriqueño. Ya tu pasaporte no es salvadoreño, tu pasaporte es del cielo. Y por eso es que nosotros debemos confiar es en las cosas del cielo, buscar las cosas del cielo, el Dios del cielo, el consuelo divino, el consuelo que viene de arriba, el consuelo espiritual. Ese que necesita nuestra vida todos los días para levantarnos con una óptica superior, con una motivación superior. Cuando tenemos estos consuelos, entonces aquí sí ya no nos vamos a frustrar porque no nos lleguen a tiempo o porque no lleguen los consuelos materiales o los consuelos emocionales. ¿Por qué? Porque nuestra alma, porque nuestro corazón están plantados en Dios, porque siempre en nuestro corazón hay una fe, hay una esperanza, hay una alegría. Y entonces cada dificultad que vivimos, cada instante que vivimos en nuestra vida, lo vivimos con una esperanza superior, ofreciéndole al Señor por esa eternidad que nos espera, ofreciendo cada sufrimiento, cada incomodidad, pero además también lo vivimos con confianza. Y cuando hablo de estos consuelos divinos, son maravillosos. Cierta oportunidad estaba en la Ciudad de México, me encontraba en un hotel, había tenido una jornada muy extensa y todavía me quedaba un fin de semana para vivir un retiro y no podía ver a mi familia porque pues había ido de misión. Pero me sentía solo, me sentía triste, me sentía vacío en ese momento y me postro alrededor de la cama para orar allí de rodillas y le pregunto al Señor, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido lo que hago? Señor, mándame tu consuelo divino. Bueno, así se quedó la oración. Pareciera como si nada hubiera pasado, pareciera que ningún consuelo llegó, pareciera que nada pasó. Sin embargo, al día siguiente me desplazo al lugar donde tenía el retiro espiritual y hacia el mediodía nos sentamos por ahí en una andén, en una acera, y me dice una gente que había ido allí al retiro, yo le veo a usted como una tristeza en los ojos. ¿Usted quiere que oremos por usted? Pues bueno, pues sí, oremos, claro. Nos fuimos al sagrario, allí en el descanso del mediodía cuando comemos, y empiezan a orar por mí. Y una de las señoras comienza a orar en el don de lenguas, y entonces me dice así, hijito, ¿cómo que si tiene sentido lo que haces? Claro que tiene sentido. Tú no te preocupes por los tuyos. Yo los protejo. Claro, por supuesto, ahí mismo me solté en llanto porque era Dios el que me había mandado el consuelo divino. Él me habló espiritualmente, consoló mi alma
por medio del Espíritu Santo y a través de otra persona, Dios me mandó el consuelo divino que necesitaba para mi alma. Hay momentos en que necesitamos esos consuelos espirituales que nos llenan de regocijo el corazón, y precisamente es en los congresos, es en las Eucaristías, es en la visita al Santísimo, es en la lectura de la palabra de Dios donde podemos encontrar esos consuelos divinos que tanto necesita nuestra alma para levantarse cada día, aunque no llegaren los consuelos humanos emocionales o los consuelos humanos materiales. Dios siempre nos va a enviar su consuelo divino para abrazarnos, para acogernos, para sostenernos en su perfecta voluntad. Estamos hablando ya en esta última parte de los consuelos divinos, que son unos consuelos diferentes. Son consuelos usualmente a través del don de palabra, de conocimiento, de profecía, a través del don de visión, del don de sueños, a través de una persona, a través de ángeles, a través sobre todo de la bendita palabra de Dios. Yo explico en plenitud este tema de los dones espirituales en el libro Dones y Carismas, una experiencia para todos, cómo todos podemos desarrollar nuestros dones y nuestros carismas, esto que Dios nos ha regalado, donde precisamente el Santo Espíritu de Dios consuela nuestra alma. Por eso se llama el Paráclito. Paráclito significa consolador. Y es decir, el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos para una vida espiritual superior, para ayudarnos a abandonarnos en la fe, para ayudar a confiar un poco más en Dios y en saber de su palabra y de su misericordia que siempre rodea nuestra alma y nuestro corazón, la sostienen y no la deja caer en los momentos de dificultad, pero especialmente va a ser en el momento en que nuestra alma entre a la eternidad, con esos consuelos divinos, esos consuelos que nos motivan a ser mejores personas. Esos consuelos que llegan incluso a través de mensajes religiosos, de mensajes espirituales, que llegan a través de una valla, de un versículo bíblico, de una persona espiritual. Que no nos falten esos consuelos. Yo invito a que las personas siempre estén pendientes de este tipo de mensajes que alimentan al alma. Son mociones del Espíritu Santo, que incluso muchas veces utiliza nuestro ángel de la guarda para inspirarnos cosas buenas y cosas positivas. Estos consuelos divinos espirituales son los consuelos superiores que debería buscar el alma. Todos los días deberíamos buscar estos consuelos en la palabra de Dios, a través de la oración. Cuando estamos en oración es cuando sentimos una paz como que viene de lo alto, como que hicimos las cosas bien hechas, como que llegaron esos consuelos espirituales que necesitaba nuestro corazón. Es fundamental, es básico estar viviendo este tema de los consuelos divinos, porque vuelvo a repetirlo, nosotros somos ciudadanos del cielo y nos está esperando una patria celestial, y eso es lo que más nos debería alimentar. Y unido a estos consuelos espirituales, por supuesto que están los sacramentos. La parte sacramental, estamos hablando de la comunión, estamos hablando de la liturgia de la palabra, estamos hablando del sacramento de la confesión. Y bueno, ¿por qué no del sacramento del matrimonio para quienes no lo tienen? A veces anhelan tenerlo y hay que clamarle al Señor, pero también buscarlo y tomar decisiones. Pero sobre todo, estos consuelos divinos son mociones, como lo vuelvo a repetir, del Espíritu Santo, que en determinado momento hacen que nuestra alma se vaya perfeccionando. Esto viene también a través de un conocimiento. Hay veces tú tomas un libro y comienzas a leer y te quedas extasiado por lo que está allí adentro. Particularmente a mí me gusta mucho el libro La imitación de Cristo, pero hay muchos otros libros que tienen tanta alegría, tanto gozo, tanta motivación, tanta inspiración interior, que tu alma se regocija. Eso hace sostener tu vida, te da fortaleza, te hace incrementar la fe, precisamente para que puedas ser una persona estable y equilibrada. Todo esto es parte de los consuelos divinos y sobre todo nace de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y es que es interesante cuando tú buscas precisamente las respuestas, que Dios te las regale en la bendita palabra de Dios. Allí, por ejemplo, en los Salmos, en los Proverbios, en el libro de la sabiduría,
Hay tantas cosas en el Cantar de los Cantares, en el Eclesiastés, tantos libros sapiensales que nutren nuestra alma y nuestro corazón. ¿Y qué decir de los evangelios? ¿Cómo nos consuelan los evangelios? ¿Cómo edifican nuestra fe esperando en un Dios que siempre va a tener respuestas para nosotros? Yo invito con mucha frecuencia a esto, a que la gente lea la palabra de Dios. De hecho, pues publiqué un libro que se llama Biblia Fácil, donde hay más de 2.500 versículos, pero más de 200 temas agrupados por versículos por allí en la Biblia, para saber cómo leer la palabra de Dios, cómo leer la Biblia, cómo empezar a degustarla. Doy palabras de teología, de filosofía, para que la gente pueda entender un poco más la bendita palabra de Dios. Y es que eso es lo que va a consolar nuestra alma, porque nos hace crecer como seres espirituales, como seres humanos y espirituales a la vez. Acuérdate que lo más importante, lo más fuerte y lo más grande es la parte espiritual, que es la que va a pasar a la eternidad. Por eso en la mañana, en nuestro menú de oración, es necesario que cada uno de nosotros le pida al Señor también los consuelos divinos, porque esos consuelos divinos nos van a hacer crecer como personas espirituales y van a hacer que tengamos una eternidad bienaventurada. Cuando somos así, cuando somos personas que oramos pidiendo estos consuelos, ten la plena seguridad que Dios te va a hacer crecer espiritualmente, que durante el día te van a llegar mensajes a través de una valla, a través de un correo electrónico, a través de un amigo espiritual, a través de la Biblia, a través de un libro inspiracional, un mensaje que tú dices: Señor, ¿qué es esto? Yo tal vez no había pensado en esto y me quedo extasiado con tu bendita palabra. Hay momentos que todos sentimos la necesidad de degustar una palabra en el alma, como de saciar un manjar espiritual o saciarnos con un manjar espiritual. Eso sucede cuando a veces vamos a una predicación, a un congreso, como que lo que estamos escuchando es un manjar espiritual. Es como si Dios preparara un banquete para nosotros, una mesa. Y esto es lo que sucede en la Eucaristía. Por eso es que salimos con tanta paz. Por eso es que nuestra alma ha sido consolada con la plenitud del Espíritu Santo cuando comulgamos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos inmiscuimos de lleno, nos sumergimos de lleno en las cosas del Espíritu. Pues estos son los consuelos divinos. Consuelos humanos y consuelos divinos. Acuérdate de estas dos palabras e inclúyelas en el menú de oración diario para que tengas siempre, siempre en tu corazón una saciedad que te haga ser una persona absolutamente feliz. Con palabras de Dios, pero también con las cosas materiales que necesitas para vivir. Y ¿por qué no? También con los consuelos emocionales, con esas personas que se acercan a nosotros, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros amigos de comunidad, que nos transmiten también palabras que alegran nuestro corazón. Pues que todos estos consuelos por medio del Espíritu Santo lleguen a tu alma y te nutran en todos los niveles de tu vida. Bien, vamos a hacer una pequeña oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta hora del día. Queremos pedirte que la santifiques con la luz de tu Santo Espíritu. Hoy postramos delante de tu presencia nuestro corazón. Clamamos el don de la sabiduría. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que perdones nuestros pecados, aquello que obstaculiza las bendiciones para nuestra vida. Hoy clamamos desde lo alto, Padre, en el nombre de Jesús, que derrame sobre nosotros los consuelos humanos y los consuelos divinos que necesitamos para enfrentar la vida, para este día y para esta vida. Regálanos lo material que necesitamos, como dice tu bendita palabra. No nos des tanto como para que nos olvidemos de ti, ni tan poquito como para que reneguemos de ti. Regálanos también, Señor, esos consuelos emocionales, esas palabras que necesitan nutrir nuestra mente y nuestra parte emocional. Pero sobre todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te clamamos los consuelos divinos, esos consuelos que nutren el alma, esos consuelos que nos llenan de esperanza, de fe, de fortaleza y de amor para transitar por este mundo pasajero, por este mundo en el que todo pasa, todo, absolutamente todo pasa, pero lo único que permanece para siempre eres tú, es tu palabra, es este Espíritu que nos has regalado. Gracias, Señor, por todos tus dones, por todas tus dádivas, porque sé que tú escuchas la oración. De manera especial,
oro por las personas que están en una aflicción profunda en este momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sus vidas se llenen de todos los consuelos que necesitan. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Hemos hablado hoy de los consuelos humanos y divinos. Mi nombre es Juan Alberto Echeverry. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.